Bueno, en este video podemos apreciar muy bien, o observamos muy bien cómo el profesor explica claramente el centro de gravedad bidimensional. La fuerza de gravedad o peso de un cuerpo bidimensional en el plano XY o proyectado sobre este se ubica en un punto especial conocido como centro de gravedad con coordenadas. El centro de gravedad y el centro de masas son puntos en el espacio diferentes. Esto es para reforzar lo que la profesora expuso en este video. Centroides de áreas y líneas. Es el punto donde se considera concentrada el área total de una figura, donde se supone está ubicado el centro geométrico del cuerpo plano y homogéneo. El centroide de una figura de forma regular se determina localizando su centro geométrico, como se muestra en el video. En muchos casos, una placa plana puede dividirse en rectángulos, triángulos u otras de las formas comunes. La abscisa X de su centro de gravedad G puede determinarse a partir de las abscisas X1, X2 y X3 de los centros de gravedad de las diferentes partes que constituyen la placa, expresando que el momento del peso de toda la placa con respecto al eje y es igual a la suma de los momentos, de los pesos de las diferentes partes con respecto a ese mismo eje. Determinación de centroides de volúmenes por integración. Es un punto que define el centro geométrico de un objeto. Su localización puede determinarse a partir de fórmulas semejantes a las utilizadas para determinar el centro de gravedad o el centro de masa del cuerpo, tal cual como se explica en el video. Dada sub EL son las coordenadas para el centroide del elemento de área DDA. En la figura 2 tenemos la tira que es D de Y, donde X sub EL testada es igual a más X sobre 2 y Y testada sub EL es igual a simplemente Y, y el diferencial de DA es igual a menos X por el diferencial de Y. En esta tercera figura, como podemos ver, X testada sub EL es igual a 2R sobre 3 por el coseno de teta, Y testada sub EL es igual a 2R sobre 3 por el seno de teta, y el diferencial de dA es igual a 1/2 del radio al cuadrado por el diferencial de d teta. Entonces, las coordenadas del centroide del área en consideración se obtienen expresando que el primer momento del área total con respecto a cada uno de los ejes coordenados es igual a la suma o integral, debido a que si recordamos, una integral definida está en términos de una sumatoria de Riemann infinita de los momentos correspondientes de los elementos del área. Teorema de Paput-Gediros, también conocido como teorema de Goulding, teorema de Pappus-Goulding o teorema de Pappus, es el nombre de dos teoremas que relacionan superficies y volúmenes de sólidos de revolución con sus respectivos centroides. Los teoremas se le atribuyen a Pappus de Alejandría y a Paul Goulding. Aquí en el video podemos hasta incluso observar cómo se explica estos dos teoremas. Entonces, el primer teorema de Pappus-Guldinus menciona que el área de una superficie de revolución es igual a la longitud de la curva generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de dicha curva al momento de generar la superficie. Para demostrar este teorema, considérese un elemento de DL de la línea L, como se muestra en la figura 3, que rota alrededor del eje X. Si tomamos el elemento como una circunferencia, entonces el área de DA generada por el elemento de DL es igual a 2pi por Y por el diferencial de DL. Integrando en ambos lados de la igualdad, tendríamos que la integral de DA es igual a la integral de 2pi por Y por el diferencial de DL. Entonces, A, que es igual a la integral del diferencial de DA, es igual a la integral de 2pi por Y de DL. Entonces, A es igual a 2pi, que sale como una constante de integración, por la integral de Y de DL. Luego, debido a que el elemento de línea está definido por una ecuación algebraica,
Entonces, y testada por L es igual a la integral de y por d de L. Así, en la ecuación número 1, tendríamos que el área es igual a 2pi por y testada por L, que es lo que se quería demostrar, donde 2pi por y testada es la distancia recorrida por el centroide L, como se muestra en la figura 4, y se debe señalar que la curva generatriz no debe cruzar el eje sobre el cual rota. Si lo hiciera, las dos secciones, una en cada lado del eje, generarían áreas que tendrían signos opuestos y el teorema no podría aplicarse. El segundo teorema nos menciona que el volumen de un cuerpo de revolución es igual al área generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide del área al momento de generar el cuerpo. Para demostrar este teorema, considérese un elemento de área DDA del área A, el cual se rota con respecto al eje X. El elemento de volumen DDV generado por el elemento DDA es Cargas distribuidas sobre vigas. En el video podemos apreciar muy bien cuando la carga por unidad de longitud es constante sobre una parte de la viga. Se dice que la carga está distribuida uniformemente sobre esta parte de la viga. Las vigas generalmente son barras en forma prismática, largas y rectas, con una determinada sección transversal. Bueno, en este caso el video viene hablando acerca sobre el centro de gravedad de un cuerpo tridimensional. El denominado centro de gravedad es el centro de simetría de masa, donde se intersacan los planos sagital, frontal y horizontal. En dicho punto se aplica la resultante de las fuerzas gravitatorias que ejercen su efecto en un cuerpo. Ok, bueno, según con lo que entendimos en el video, quiere decir que el centroide de volumen es un punto que define el centro geométrico de un objeto. Su localización puede determinarse a partir de fórmulas semejantes a las utilizadas para determinar el centro de gravedad o el centro de masa del cuerpo. Básicamente, un cuerpo compuesto consiste en una serie de cuerpos más simples, conectados, los cuales pueden ser rectangulares, triangulares, semicirculares, etc. Incluso en el video se aprecia mejor cómo calcular cada uno de ellos. La pirámide, un tercio del área del prisma, ¿sí? Con la siguiente fórmula, área de la base por altura sobre 3. Para calcular del cilindro el volumen, es área de la base por la altura. Del cono, un tercio del área del cilindro. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, área de la base por la altura sobre 3. Y ahora la nueva fórmula que deben saber es que la esfera es 4 tercios de pi por el radio al cubo. Sí, como ustedes pueden darse cuenta aquí, el volumen es igual a 4 por pi por radio al cubo dividido para 3. ¿Sí? Determinación de centroides de volúmenes por integración. Es un punto que define el centro geométrico de un objeto. Su localización puede determinarse a partir de fórmulas semejantes a las utilizadas para determinar el centro de gravedad o el centro de masa del cuerpo, tal cual como se explica en el video. En X, que es X, esta X trazo, la voy a calcular como el primer momento de este diferencial de volumen respecto a este plano, que es el plano YZ. Entonces la rotación que generaría esta porción de volumen respecto al plano YZ es esto, obviamente sobre el volumen. Y el centroide en Y lo voy a calcular como la rotación que generaría esta porción de volumen, pero respecto al plano XZ. El plano XZ es el plano del piso. Entonces, ¿cuánta rotación genera este diferencial de volumen respecto al plano del piso? Así. Ese es el primer momento de ese volumen, sobre el volumen. Entonces, vamos a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es calcular el volumen de este cono. Entonces, ¿cómo se hace para calcular el volumen de este medio cono? Pues podríamos directamente venir aquí a la fórmula. Aquí en la tablita está que este es un cono y que acá en esta columna está el volumen del cono. El volumen del cono es 1/3 pi a cuadrado por h. Bueno, eso es un cono completo. Como se trata de medio cono, pues sencillamente dividiré esto en 2. Sin embargo,
pues necesito trabajar con la ecuación, entonces lo voy a hacer. Bueno, el volumen de este medio cono, ¿cómo se va a calcular? Entonces recordemos que la integral de dB, donde b es este elemento diferencial, pero recuerde que lo que hago es colocar este elemento muchísimas veces desde acá. Genero elementos como este desde acá hasta el último elemento que generaría, que sería este, el de la cara frontal. O sea que estoy hablando que voy a hacer una suma, porque recuerden que la integral finalmente es una suma, de estos elementicos que empiezan en, entonces si miramos, estamos sobre el eje X, empiezan en X igual a 0 y terminan acá en este punto, o sea en X igual a H. Entonces vamos a integrar entre 0 y H, o vamos a sumar estos elementicos, estos diferenciales de volumen desde 0 hasta H. Bueno, pero entonces, ¿a qué sería igual este diferencial de volumen? Entonces fijémonos que lo que hacemos es un corte y sacamos una laminita, pero esta laminita es de un espesor que es una millonésima del espesor de una hoja. Entonces imagínense, una millonésima del espesor de una hoja, y por eso hablamos que el espesor es un dx, es algo muy delgado. Y entonces lo que voy a hacer es calcular el volumen de este elemento. Entonces este elemento pues sencillamente se trata de medio círculo. Recordemos que el área completa de un círculo es pi radio al cuadrado. Pero como es solamente medio círculo, entonces sobre 2. Y como se trata de un cilindro sumamente delgado, el espesor de ese cilindro pues es un dx, que viene a corresponder a este espesor, pero pues aquí está aumentado, es 1.000.000 de veces más delgado, entonces tiene espesor dx. Es un cilindro muy delgado. Bueno, pero el problema aquí al mirar la integral es que yo voy a integrar en función de x. Y fíjense que r es esta distancia, ¿no? Es el radio de este cilindro. Pero si yo tomo el cilindro acá, fíjense que este sería mi R. Si tomo el cilindro acá, fíjense que el R sería A. Y si lo tomo aquí en el intermedio, pues el R sería un valor intermedio entre este valor y este valor. Incluso si lo tomo acá, el R es 0. Entonces el R varía, y varía en función de X, porque depende de lo que yo avance, ¿no? Miremos acá. Fíjense que si yo tomo esta porción, el R se me agranda, pero ese R depende de esta distancia X, acá, de esta distancia X. Entre más grande X, pues más grande R. Bueno, entonces necesito acá relacionar este R con este X. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces lo voy a hacer aquí por relaciones de triángulos. Entonces fijémonos que tenemos dos triangulitos, ¿no? Ambos son triángulos rectángulos. Este tiene ángulo recto acá y el amarillo tiene ángulo recto acá. Y son los ángulos que queda cuando yo corto a este medio cono con respecto al plano YX, ¿no? Si paso el plano YX me corta al cono en dos y se exhibiría lateralmente estos dos triangulitos rectángulos. Y en estos dos triangulitos, ¿qué voy a decir? Que esto es un X, ¿cierto? La distancia desde acá hasta acá es un X. En cambio, la distancia desde acá, desde el origen hasta acá, pues si la miramos arriba, toda esta distancia es un H, ¿no? De acá hasta acá es H y de acá hasta acá es un X, porque recuerde que ponemos este elemento en cualquier parte, a una distancia X con respecto al plano XY, con respecto al plano YZ. Listo. Ahora, ¿qué conocemos? Que esto es una altura. ¿Pero cuánto es esta altura? Pues si nos vamos acá, esta altura viene a ser este mismo radio. Entonces esta altura vale R, ¿no? Porque es el radio de la circunferencia de esta circunferencia que quedó acá. Bueno, y si nos vamos al amarillo, esta altura, pues fíjese que es el mismo radio, pero el radio en el extremo, que aquí se ve, que el radio en el extremo corresponde al valor de A. Entonces esto es A. Ahora, si yo saco relaciones de triángulos ahí, ¿qué diría? Entonces vamos a hacerlo aquí al lado. Que la base del triángulo pequeño, o sea X, entonces X es la base del triángulo pequeño, es a la base del triángulo grande, base a base del triángulo amarillo grande, pero la base del triángulo amarillo grande es toda esta, o sea H. Entonces esto es H como, ahora relaciono los otros dos lados, entonces como esta altura del triángulo azul es a la altura del triángulo amarillo, pero la altura del triángulo azul es R y la altura del triángulo amarillo es A. Y entonces aquí yo podré despejar R, ¿cierto?
Entonces, si de acá de esta ecuación, miremos, despejamos R, pues sencillamente esta A que está dividiendo viene aquí a multiplicar, y entonces, ¿qué me queda? Que R es igual a X por A sobre H. Y esta es la ecuación que vamos a trabajar y es la que me relaciona lo que yo necesito, el radio y la distancia X. O sea, estamos hablando la ecuación que me relaciona esta distancia X con este radio, que son variables. Ahora, si nosotros venimos acá y reemplazamos este R que está acá, este valor de R acá, este que acabamos de encontrar acá, lo reemplazamos acá, entonces, ¿qué me queda? Que el volumen es igual a la integral entre 0 y h de pi, ¿cierto? Aquí dice pi por r al cuadrado, pero r es x por a sobre h, o sea que al elevar al cuadrado, ¿qué me queda? X cuadrado por a cuadrado sobre h cuadrado. Bueno, esto sobre 2, o sea que el pi lo puedo colocar aquí sobre 2, y esto por dx. Y ahora fíjense que toda la integral me quedó con unas constantes y me quedó con dos variables, ¿no? Bueno, me quedó con x y dx, que son o que es la variable de mi integral. Entonces ya no me quedó con dos variables, r y x, sino solo x. Entonces voy a integrar respecto a x. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Lo primero, pues voy a sacar las constantes, ¿no? Las constantes es el pi medios, el a es fijo, porque el a es el radio de la base del cono. Este radio, el radio de la base, que ese es un valor fijo. Al igual que esta altura, la altura del cono también tiene un valor fijo. Entonces saldría también, bueno, sale ese a cuadrado, sale este h cuadrado, ¿cierto? Estas dos salen de la integral por ser constantes, este pi medio sale de la integral por ser constante. ¿Y qué me queda? Me queda dentro la integral de x cuadrado por dx, y dijimos que íbamos a integrar entre 0 y h. Bueno, ya que es igual esta integral, entonces la integral de x cuadrado por dx, pues ya sabemos que es x a la 3 sobre 3, pero la evaluamos entre 0 y h, o sea que ¿qué nos va a quedar? Pues sencillamente que el volumen es pi medios de a cuadrado sobre h cuadrado factor d. Recordemos, frontera superior, o sea que cambio esta x por h, entonces me queda esta x por esta h, o sea que me queda h a la 3 sobre 3. Entonces aquí h a la 3 sobre 3. Al reemplazar, repito, esta x, el resultado de la integral, esta x por la frontera superior, que es h. Y cuando reemplazo esta x por la frontera inferior, que es 0, entonces me quedaría 0 a la 3, que eso es 0, sobre 3 es 0. Entonces menos frontera inferior, que es 0. Bueno, pero ya sabemos que ese 0 ahí lo que hace es estorbo, no hace nada. Entonces podemos quitar. ¿Y qué me queda? Me queda este producto. Pero en este producto, pues sencillamente yo cancelo el h a la 3 con el h cuadrado. ¿Y qué me va a quedar? Pues sencillamente encontré ya el volumen, que será pi sextos de a cuadrado por un h. Todavía me queda un h, el h de encima, ¿cierto? Porque cancelé estas dos con dos de encima y todavía me queda una encima. Y este es el volumen de este medio cono. Claro, era obvio, lo habíamos dicho acá, era coger este valor y dividirlo aquí en 2. Entonces, si yo hiciera aquí la división en 2, fíjese, bueno, ahí en 2, entonces esta sería la raya principal, este 2 me tocaría dejarlo sobre 1, al hacer producto de extremos y medios, ¿qué me iría a quedar? Entonces, sencillamente, 1 por 1, 1, sobre 3 por 2, 6, ¿cierto? En el medio, acá, 3 por 2, 6, que iría para el denominador, por pi a cuadrado h, que es un sexto de pi cuadrado h, la mitad de medio cono del volumen de medio cono, que ahí lo tenemos, un sexto o pi sextos a cuadrado h. Entonces ya tenemos el volumen de este medio cono, o sea que en lo que vamos a hacer ya tenemos este volumen de acá, este volumen de acá. Entonces ahora voy a encontrar los primeros momentos de volumen.